El giro que tomó la actividad comercial en el país ha sido histórico, pero sobre todo ha sido sobreviviente. La búsqueda de las mejores alternativas de negocio, Santa Marías abajo por pandemia y ahora desacostumbradas a trabajar bajo esquemas formales. El emprendimiento de moda, la reinvención y también el comercio electrónico, marcando así la pauta en lo que se conoce hoy en día como innovadores modelos de negocios. ¿Hasta dónde resulta leal la competencia entre el modelo de siempre, la constitución, formalización, reclutamiento de personal, contrataciones, impuestos, impuestos, impuestos también? Ante un emprendedor improvisado, creado en muchos casos ante un escenario que obligaba a subsistir, pero sobre todo muchos de ellos trabajando a puertas cerradas, desde sus casas, en modalidad online y sin responder ante un Estado que exige, cobra, multa y clausura el incumplimiento de obligaciones. ¿Debe el emprendimiento formalizarse a través de los mecanismos que proporciona el Estado para garantizar el acceso a la actividad comercial con todas sus formas y sus implicaciones? ¿Qué opciones y qué oportunidades tiene el pequeño y mediano empresario para iniciarse en este escenario económico que vive actualmente la nación, pero sobre todo mantenerse en él y así presentarse como una opción estable de comercio? Acompáñanos a distinguir entre lo formal y lo improvisado, entre el emprendimiento organizado y el comercio informal. Conozcamos las oportunidades que nos brindan las pymes, por ejemplo, como opción formal de un emprendimiento empresarial. ¿Quieres conocer sobre ellas? Mantente en este dial. Conéctate por @Alexandra Gaete en Instagram Live. Hoy, en 12 tablas, oportunidades de formalización para los emprendedores, las pymes. Los estaremos acompañando desde esta hora hasta las 10 de la mañana por Fama 98.1 FM del circuito Éxitos. También en la web por www.fama.fm para quienes están fuera de Centro Occidente. En Instagram Live por @Alexandra Gaete. La dirección general está a cargo de Tony Bujana. En los controles técnicos está Rafael, el Chino Rodríguez. Musicalización de Johnny Fonseca. En la producción de este programa, Gaete, Barrios y Asociados. Producción para YouTube, Claudio Gaete. Asistencia en redes, Caroline Martos. Y ante el micrófono, Alexandra Gaete. Certificado de locución 57.944 e impreabogado 186.756. Prepárense para disfrutar y experimentar una forma distinta de ver el derecho, donde ustedes son los protagonistas. Bueno, nosotros estamos hablando hoy de un tema bien interesante, además que creo que es importante para todos quienes estén escuchando, porque de alguna manera todos nos vamos a sentir identificados con lo que pasó en este tiempo de pandemia en el tema económico y lo que significó para muchos el cierre de sus negocios, la situación que se dio por restricciones por parte del Estado, por parte del gobierno venezolano, incluso a nivel mundial, y que significó la restricción en horarios, las restricciones en aperturas por prioridades. Muchos locales estuvieron cerrados durante un buen tiempo y acumulando deudas, acumulando muchísimas cosas que, como no se veía venir una situación así, el Estado no estaba preparado para esto, el gobierno no sentía, de repente no sabía lo que tenía que hacer en relación a estas políticas que se suscitaron de un día para otro en el término de pandemia, y que hoy estamos todavía digiriendo de alguna forma las consecuencias de ese tipo de políticas aplicadas, que nos complicó muchísimo en función de nuestra formalización, nuestra organización como empresarios, como emprendedores,
como incluso como gente que estaba naciendo y que estaba entrando y creándose en el mundo comercial. ¿Okay? Entonces, así como afectó la masa laboral, muchísimas personas emigraron de ser trabajadores a ser trabajadores independientes, comerciantes, y eso nos trajo un montón de consecuencias que todavía estamos padeciendo. ¿Okay? Y por eso queremos hablar hoy en día de lo que significan las oportunidades, ¿no? Las oportunidades en el marco de una situación que no veíamos venir y que queremos hoy conocer de otra manera. Las oportunidades que se están dando para formalizar negocios a los emprendedores, y uno de estos casos son las pymes, que vamos a ir conociendo durante todo el programa de hoy, porque tenemos una invitada además muy especial desde Caracas, la licenciada Erika Mesa, y vamos a ir conociendo de su boca y de todas las personas que escriban sobre estas oportunidades de emprendimiento formal, ¿okay? Que es muy distinto a lo que hemos venido conociendo en estos últimos tiempos. Yo quiero comenzar comentándoles sobre nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo que establece acerca de lo que es la actividad económica, ¿ok? Y para ello no puedo dejar de nombrar el artículo 112 y se los voy a leer textualmente para que todos sepan que vamos a enmarcar nuestro programa del día de hoy en función de este artículo y del 300, que ya se los voy a leer también. El artículo 112 de la Constitución dice: todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y la que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente y otras de interés social. El Estado, esto es muy importante, aparte, el Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, la libertad de empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país. En este segundo parte de este artículo de la Constitución, vemos claramente que se establece que el Estado debe promover esta iniciativa privada. ¿Okay? ¿Qué sucedió en pandemia? Bueno, yo creo que incluso no fue solamente en pandemia, yo creo que estaba ya pasando un tiempo atrás, calculo 1 año y medio, 2 años, que estaba la crisis muy fuerte en el sentido del tema de organización empresarial. Para constituir una empresa, los costos resultaban ser tan onerosos que al final la gente prefería emigrar al tema de la informalidad. Por eso esta pandemia vino como a darle más impulso a la situación de que se empezaron a organizar, entre comillas, muchos comerciantes a través del comercio electrónico, las ventas online, los delivery, los llamados delivery, que no era otra cosa que estar en su casa, puerta cerrada, y empezar a, por ejemplo, la industria gastronómica fue muy tocada con esto. Empezaron a surgir muchísimos, pero cientos y cientos de negocios y de comercios online y a través de delivery sobre comida para llevar, y esto resultó ser un éxito para muchas personas que sencillamente estaban tratando de salir de la crisis tan grande que los agobiaba y que luego en la entrada de la pandemia fue aún peor. Muchas personas quedaron sin trabajo, ya que empezó primero una suspensión laboral y después se quedó en que cuando se quisieron reintegrar al trabajo ya no existía tal empresa, porque esta pandemia acabó con la pequeña y mediana empresa, incluso con muchas empresas grandes que tuvieron que cerrar sus puertas porque sencillamente mantener una nómina elevada sin tener ningún tipo de ingresos era bastante cuesta arriba, ¿no?
Se hablaron de asuntos prioritarios y entre ellos estaba la alimentación, estaba el tema de las farmacias, de los servicios médicos, medicinas, todo este tipo de cosas. Sin embargo, muchísimos rubros quedaron en el limbo, como es el caso de la industria constructora, la industria ferretera. Todo este tipo de negocios quedaron en el limbo y fue ahí donde surgieron los peores momentos para poder formalizarse. Entonces, este artículo 112 nos lleva a reflexionar de que de verdad el Estado, al tener la obligación de promover esta iniciativa privada, se quedó corto en el tema de las políticas que implantó para poder hacer que las empresas nacientes o las que ya tenían un tiempo formalizadas se mantuviesen en el acto de comercio, se mantuviesen en el escenario comercial de este país. Eso fue cuesta arriba y fue donde vimos tantos, pero tantos negocios que cerraron sus puertas y que no han podido volver a comenzar. Es realmente que si yo creo que existiera un censo, y creo que sí los hay, no lo tengo a mano, pero un censo donde cuántas empresas desaparecieron en pandemia, empresas formalizadas, vamos a decirlo claro, sería bastante interesante conocer esa situación. Va a estar con nosotros la licenciada Erika Mesa desde Caracas, y que además se maneja desde hace muchísimos años. Su mayor experiencia está dentro de la industria gastronómica y sé que te va a poder ayudar de alguna u otra manera. Entonces, para más ratico la tarea de contestarle a Laura a través de estos mensajes. Yo les voy a leer el artículo 300 de la Constitución. El artículo 300 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice: la ley nacional establecerá las condiciones para la creación de entidades funcionalmente descentralizadas para la realización de actividades sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la razonable productividad económica y social de los recursos públicos que en ellas se inviertan. Esto es bien importante porque describe exactamente los efectos que tuvimos en pandemia y que estas condiciones para que pudiésemos tener entidades descentralizadas a quien acudir para poder seguir laborando y manteniéndonos en la actividad comercial, en ese momento no existían. Y de hecho me atrevería a decir que actualmente con este paso, que aunque estamos todavía bajo el decreto de lo que es la pandemia mundial incluso, nosotros aún todavía no nos acostumbramos al término de descentralización de estas instituciones, y no tenemos, por ejemplo, las que vivimos en las provincias fuera de Caracas, no tenemos las posibilidades de acceder a unas instituciones que nos permitan conocer sobre qué hacer para formalizar una empresa, para inscribirlas en toda esa cantidad de instituciones donde se sacan los permisos respectivos y poder laborar, así como nos está preguntando Laura Ábalos en el término de la gastronomía, y así como eso, muchísimas áreas más. Entonces, esto sigue pasando y sin embargo el artículo 300 habla de la creación de esas entidades funcionalmente descentralizadas para la realización de actividades sociales o empresariales. Bueno, yo